3 escalofriantes historias de horror reveladas por cámaras ocultas. Lo prohibido y sinistro. La noche siempre caía con un peso brutal en el barrio marginal donde Luis hacía sus entregas. En su bicicleta podía sentir el murmullo de las calles desiertas, ese eco de peligros latentes que susurraba en la penumbra. La expectativa de volver a casa a salvo, donde su madre enferma lo esperaba, era su único motivador. Pero esa noche todo cambiaría. Mientras hacía una entrega en un edificio abandonado, la linterna de su teléfono iluminó una caja polvorienta escondida en un rincón. Curioso, Luis la abrió y encontró una cámara oculta. Un escalofrío recorrió su espalda. La tomó como si un tirón sobrenatural la hubiese atraído hacia él, y optó por llevarla a casa. Nunca imaginó que al reproducir las grabaciones, las imágenes empezarían a helar su sangre. Las primeras secuencias mostraban familias felices, pero un giro extraño en la filmación fue suficiente para que su corazón se acelerara. La risa de los niños se transformaba en lamentos, risas espectrales reverberaban en el silencio de su habitación. Era como ver una película de terror, pero sabía que era real. En la pantalla podía observar rituales oscuros, sus vecinos de toda la vida, quienes parecían tener un secreto macabro. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Luis, mientras el sudor frío le corría por la frente. Al llegar al clímax de la grabación, un rostro sombrío apareció: su propio vecino, don Ricardo, el hombre venerado por todos. «Esto no puede ser», pensó. Los murmullos de su familia se alzaban en la memoria: «Nunca salgas de noche, Luis». Pero la curiosidad lo consumía lentamente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días siguientes la paranoia se apoderó de él. Cada paso en la calle se sentía observado, el aire cargado con un peligro inminente. Mensajes escalofriantes llegaron a su celular: «Sé lo que estás buscando». Cada vez que se cruzaba con sus vecinos, se preguntaba quién guardaba el secreto de la oscuridad que había destapado. El miedo lo mantenía en una dimensión paralela entre lo conocido y lo extraño. Una noche, la necesidad de confrontar su horror lo llevó a la casa de don Ricardo. El sonido de la puerta al abrirse sonó como un grito en la oscuridad. La casa parecía viva, respirando en cada rincón. De repente un eco de risas resonó, el mismo que había escuchado en las grabaciones. Con el corazón en la garganta, Luis se dio cuenta de que su búsqueda de verdades lo había dejado al borde del abismo. Se encontró rodeado de sombras y miradas que parecían bailar en la penumbra. Justo cuando estaba a punto de dar marcha atrás, una voz profunda y burlona salió de la oscuridad: «Te estabas preguntando qué le ocurrió a tu familia, ¿verdad?». En ese instante el mundo de Luis se hizo añicos. Sus esperanzas se desvanecieron, y lo único que quedó fue la precipitación del horror. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su madre, sino por la propia esencia de su ser. Las sombras del pasado se alzaban sobre él, formando una pregunta monumental: ¿podrían las verdades ocultas ser más aterradoras que el mismo horror que había descubrimiento? El aire se volvió denso, como si el mismo entorno conspirara contra Luis. Sentado al borde de un sofá rasgado, sintió que cada aliento era un eco del horror que había desenterrado. La voz de don Ricardo resonó en su mente, transformándose en un mantra perturbador: «¿Qué le ocurrió a tu familia?». Sin poder resistir, Luis trató de enfocarse en la figura del hombre que lo acechaba, pero el ambiente se volvió cada vez más pesado. Don Ricardo apareció de entre las sombras, su rostro iluminado solo por la tenue luz que se colaba por la ventana. «¿Te gustaría saber la verdad? Hay cosas que nunca debiste ver», dijo con una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. Luis se levantó, sus piernas temblaban. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, cada palabra escapando de su boca como un susurro ahogado. Su corazón latía descontrolado, resonando en sus oídos como un tambor que marca el compás de la desesperación. «Solo quiero que entiendas el precio de la curiosidad», respondió don Ricardo, dando un paso adelante. En sus manos, Luis pudo ver un objeto brillante, un pequeño medallón que reflejaba la escasa luz del lugar.
Sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar las imágenes que había visto en las grabaciones, las sombras danzantes alrededor de ritos extraños que claramente no eran para él. ¿Es este el medallón que usaban?, Luis preguntó de repente, su voz temblando al mencionar aquellas imágenes macabras. Don Ricardo soltó una risa helada que resonó con un eco siniestro en las paredes del hogar. Muchacho, eres más astuto de lo que pareces. Desde que encontraste la cámara, has estado en nuestra lista. La mente de Luis se llenó de confusión. ¿Qué lista? El terror lo envolvió de nuevo, llenando su pecho de una mezcla de miedo y rabia. Apenas podía pensar, sus pensamientos giraban en torno a su madre, a su inocencia, al sacrificio que había hecho durante años para mantenerla a salvo. Don Ricardo se acercó más, y con su mano levantó el medallón hacia Luis. Una bruma oscura pareció desprenderse de él, intoxicando el aire y dificultando la respiración. Estás a un paso de descubrirlo todo, Luis. Pero debes elegir con cuidado, conocer la verdad podría significar perderlo todo. Los colores empezaron a desvanecerse en la habitación. Una ráfaga de viento helado lo atravesó y Luis, sintiendo una presencia más que física, sabía que no estaba solo. Las risas espectrales que había escuchado antes se manifestaron a su alrededor, llenando el espacio con un coro de alaridos y susurros. Luis cerró los ojos, tratando de encontrar el valor para resistir. Si lo que dices es cierto, si hay algo que has hecho, no dejaré que me arrastres contigo. Sintió que la firmeza en su voz lo empujaba hacia adelante, mientras su mente buscaba una salida. ¿Te crees especial, Luis? Te he estado observando. ¿No ves? Ya eres parte de esto. La mirada intensa de don Ricardo se convirtió en un espejo que reflejaba los temores más profundos de Luis. El sonido de una puerta crujió en el piso de arriba, capturando la atención de ambos. Luis sintió un estremecimiento, un indicativo de que algo, o alguien, se acercaba. Sin poder pensar más, decidió que los secretos debían ser enfrentados. Los ecos de risas continuaban en su mente, pero ahora se mezclaban con el sonido de pasos arrastrándose en la madera. La situación se volvía cada vez más peligrosa, y no estaba seguro de si podría o no salir de ahí con vida. Luis. Ayuda, una voz familiar, la de su madre, se hacía escuchar en la distancia. Era momento de decidir. ¿Qué haría? Seguir hacia la verdad, el camino oscuro que lo arrastraba cada vez más hacia la locura, o huir y salvaguardar lo poco que le quedaba. La oscuridad casi lo engullía, y con un nudo en el estómago, supo que ya no había vuelta atrás. La elección era crítica, enfrentar lo desconocido o convertir la puerta en su salvación. Pero, ¿sería su madre la salvación o el inicio de su final? El silencio se cortó de pronto cuando la puerta se abrió por sí sola, revelando un pasillo que parecía alargarse hacia el más allá. Entonces una risa resonante llenó el aire, envolviendo todo en un sentido de fatalidad y desesperación. ¿Quién o qué cruzaría por esa puerta? La respuesta lo llenaría de horror y, quizás, revelaría el destino de su madre. La oscuridad se espesó aún más al dar un paso hacia el pasillo. Luis sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si estuviera a punto de abrirse y tragárselo. La risa resonante se desvaneció en ecos distantes, dejando un silencio inquietante que lo envolvió. Mamá, gritó su voz llena de desesperación mientras se aventuraba hacia adelante. Cada paso que daba era una lucha contra el frío que penetraba hasta los huesos. Las sombras parecían bailar a sus lados, alargando sus figuras de manera grotesca y burlándose de su miedo. El pasillo se extendía interminablemente, flanqueado por paredes cubiertas de manchas oscuras que parecían mirar. Luis podía sentir la ansiedad creciendo en su pecho, el pensamiento de su madre lo guiaba hacia adelante, o quizás lo empujaba hacia una trampa. Cuando su mano se posó sobre la barandilla de la escalera al final del pasillo, el eco de un crujido resonó a su alrededor. Se detuvo en seco y contuvo la respiración. ¿Eres tú, mamá?, preguntó, aunque su voz temblaba. La respuesta fue un susurro, desgastado y lejano. Luis, no bajes. Era su madre, pero con un tono que sonaba más como un aviso que como un consuelo, un eco de advertencia que caló en su alma. La invitación al peligro era clara, y su instinto le decía que la verdad y la oscuridad estaban en lo más profundo de esa casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué te han hecho?, murmuró para sí, decidido a encontrarla aunque la incertidumbre le repellía tantas preguntas.
La escalera parecía girar en dirección a un abismo, y a medida que descendía, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Una maldad sutil flotaba en el aire, como un viento que susurraba secretos olvidados. Al llegar al final de la escalera, se encontró frente a una puerta entreabierta. Una luz tenue emanaba de la habitación, pulsante como si tuviera vida propia. Mamá, la voz de Luis se convirtió en un grito en su mente, luchando entre el deseo de entrar y el temor de lo que podría encontrar. Mientras se acercaba, una ráfaga de aire helado lo hizo retroceder, y de repente comprendió que no estaba solo. La sombra de don Ricardo se proyectó frente a él, bloqueando su camino con una sonrisa aún más macabra. «Vas a desear no haber tomado esta decisión», susurró, y por un instante, Luis vio el destello del medallón en sus manos junto a la figura que surgía detrás de él, tomando forma. Una presencia oscura, más grande que él, emergió desde la penumbra. Describía contornos deformes que parecían vibrar con una energía torcida, y Luis sintió como su corazón latía violento contra su pecho. «¿Quién eres?», gritó, pero la figura no respondió. En lugar de eso, la risa resonante regresó, amplificándose hasta convertirse en un alarido que le atravesó el alma. Don Ricardo levantó el medallón hacia la figura, «Ella es parte del contrato que nunca leyeron». Luis se sintió atrapado, un peón en un juego de fuerzas sobrenaturales que no entendía. A medida que el terror se adueñaba de él, recordó las grabaciones, los ritos oscuros, y la voz de su madre pidiéndole que huyera. El tiempo se detenía, su mente clamaba por una salida, pero el destino lo apresaba. «El precio de tu curiosidad ha comenzado», dijo don Ricardo, mientras la figura oscura se movía lentamente hacia él, como un país en guerra que se apodera de todo. La visión de su madre lo advirtió, pero el poder que la sombra emanaba lo mantenía paralizado, como si una mano invisible le comprimiera el pecho. Las luces parpadearon, y la habitación se tornó cada vez más opaca. Luis sabía que la verdad quizás no era lo que esperaba, y el silencio que acompañaba el acto era el preludio de un horror que había permanecido oculto durante años. Cuando la figura se inclinó hacia él con una boca que se abría en una mueca grotesca, Luis supo que el momento de decisión había llegado. Afrontaría el terror de lo desconocido enfrentando a aquella entidad, o se perdería entre las sombras, como tantos otros antes que él. El grito resonante era inminente. ¿Podría su madre estar salvándole, o la víctima sería él? La respuesta quedaba por descubrir, mientras la oscuridad lo engullía todo. El olor a carne descompuesta invadió el aire, intensificándose a cada respiración. Luis sintió como su estómago se revolvía mientras la figura oscura se acercaba, sus contornos distorsionándose como un reflejo en el agua agitada. El pánico brotaba en su pecho empujándolo a retroceder, pero el suelo parecía adherirse a sus pies, atrapándolo en su horror. «Mamá, por favor, ayúdame», gritó, desesperándose mientras sus ojos buscaban la luz que emanaba de la habitación. Pero el eco de su llamada se convirtió en un susurro en la penumbra, una broma cruel en medio de esta pesadilla. La figura se detuvo, su aliento gélido acariciando el rostro de Luis, convirtiendo la cercanía en un calvario. Él solo quería huir, desaparecer entre las sombras, pero algo en su interior le decía que debía permanecer y confrontar la verdad. Don Ricardo movió la mano, y de repente la figura se detuvo. «No te asustes, muchacho. Está más interesado en ti de lo que imaginas», dijo con un tono burlón. La sonrisa en su rostro se ensanchó, revelando dientes afilados como cuchillas. La luz de la habitación parpadeó drásticamente, proyectando sombras que parecían cobrar vida, retorciéndose con ansias insaciables. Luis cerró los ojos por un momento, ansioso por encontrar la esperanza, la fuerza que su madre le había enseñado. Recordó sus palabras: «El amor es más fuerte que la oscuridad». Con ese pensamiento, tomó una profunda respiración y decidió enfrentar aquella grotesca entidad. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz resonando con más firmeza de lo que se sentía. La figura titubeó como si una corriente invisible la obligara a detenerse. Don Ricardo soltó una risa burlona. «Ah, cómo se resiste. Pero cada resistencia tiene su precio», enfatizó, mientras el medallón en su mano brillaba de un modo ominoso. La oscuridad pareció estremecerse ante sus palabras, como si estuviera viva. Luis sentía que el medallón emitía una energía poderosa, como si ambas fuerzas estuvieran conectadas de alguna forma. «Suéltame», chillé, subiendo más la voz en un impulso de valentía. El sonido atravesó la atmósfera pesada, y el eco resonó, haciendo que las paredes vibraran.
De pronto un grito desgarrador llenó la habitación. No era de Luis, sino de la figura que lo había aterrorizado. Se encorvó hacia atrás, un espasmo de dolor la recorrió mientras su verdadera forma emergía de la sombra, una mujer, su madre. Luis no podía creer lo que veía, la figura estándar de horror se desvanecía, revelando el rostro de la madre que tanto anhelaba. Un rostro pálido, pero lleno de sufrimiento. Luis murmuró, su voz hecha pedazos. No confíes en él. Hay más en juego aquí de lo que imaginas. Don Ricardo se enfureció, amenazante. Tu voz no tiene poder aquí. Esta unión es mía, gritó, y en ese instante las luces estallaron, dejar todo en tinieblas. Luis, acorralado entre la figura de su madre y la amenaza de don Ricardo, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El pánico era abrumador, su corazón retumbaba en sus oídos. ¿Qué debo hacer?, pensó mientras la oscuridad lo consumía y la figura de su madre se distorsionaba nuevamente. Fue en ese momento que Luis se dio cuenta de la verdad. La conexión entre ellos era el amor, pero también la maldición. Don Ricardo no solo se alimentaba del miedo, sino que había entrelazado sus destinos de una manera que desafiaba todo sentido. ¿Puedes romper el ciclo?, le preguntó a su madre, mientras el aire se cargaba de tensión. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Debes ser más fuerte que él. Debes elegir. ¿Pero elegir qué? La incertidumbre era insoportable. El grito resonante de su madre se escuchó de nuevo, desgarrador, mientras la oscuridad se adueñaba de su mente. Luis sabía que debía decidir y que lo que sucediera a continuación cambiaría el curso de sus vidas. Mientras la figura oscura se preparaba para asfixiar la última brizna de luz en sus corazones, la pregunta quedaba en el aire, resonando: ¿sería capaz de liberar a su madre, o su amor lo llevaría a su perdición? La oscuridad lo observaba, y la respuesta era más cercana de lo que había anticipado, pero al mismo tiempo, más aterradora que cualquier otra cosa. Una luz debilitada al fondo del abismo lo llamaba, prometiendo un camino, pero ¿cuál sería el costo que tendría que pagar? Luis sintió como la presión de la oscuridad aumentaba a su alrededor, como si miles de tentáculos quisieran atraparlo. Sin embargo, la voz de su madre resonó con claridad a través del caos, desafiando el aire espeso. Luis, confía en ti mismo, le decía. Era un consuelo que no tenía cabida en ese entorno aterrador. ¿Pero cómo puedo hacerlo?, gritó mientras su cuerpo temblaba, incapaz de moverse. La sombra de don Ricardo se acercaba lentamente como un depredador que juega con su presa, disfrutando del terror que a Luis le consumía. Te dije que la unión es mía, decía, cada palabra impregnada de un veneno lúgubre. Entonces algo en el medallón brilló con una intensidad no vista antes. Luis lo miró aturdido. Sentía una conexión con él, como si emanara una energía oscura y cálida al mismo tiempo. Quizás, solo quizás, esa luz pueda defenderme, pensó, y se la llevó al pecho, buscando un destello de valor en aquel objeto que parecía contener historias olvidadas. Es solo un simple trinquet. Se burló don Ricardo, pero su risa sonó más nerviosa de lo que él pretendía. Nada puede salvarte. Luis, llevándolo con fuerza, recordó a su madre. Recordó los abrazos, las noches de risas, los momentos en que ella le decía que su amor podía vencer cualquier oscuridad. Basta. No puedes tenerla. Bramó, sintiendo cómo ese amor crecía en su corazón, agigantándose a medida que la figura de su madre se retorcía ante sus ojos. En un acto de desesperación, activó el medallón e instantáneamente la habitación se llenó de una luz intensa, como si un rayo de sol hubiera atravesado la negrura. Las sombras comenzaron a retroceder y don Ricardo a aullar, su figura también distorsionándose, dejándose llevar por la luz. La voz de su madre resonó clara, pero parecía alejarse. Luis, elige bien. También hay un precio en la luz. Fue entonces que la realidad se fracturó y Luis sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. No, el terror se apoderó de él. Intentó aferrarse a la luz, pero las sombras lograron algunas garras en su pierna, tirando de él, llevándolo hacia un abismo que parecía eterno. Luis, gritó su madre, pero la distancia entre ellos se hacía cada vez mayor. Se sintió dividido. La luz iluminaba su camino, pero el amor por su madre lo atraía hacia la oscuridad que ahora mostraba su rostro caricaturesco, cubierto de miedos y sueños rotos. Tenía que decidirse. ¿La luz o la oscuridad?
¿Su madre o la salvación? Cada sentido de su ser luchaba por una respuesta clara, pero su corazón latía con fuerza, desbordando en un torbellino de emociones. Él simplemente quería salir, quería que todo terminara. Antes de que pudiera responder, una mano fría como el hielo se cerró en su hombro. Era don Ricardo, quien había logrado acercarse. Te haré un trato, dijo, su voz llena de seducción. Libera a tu madre por tu alma. Nadie tiene que salir herido. El mundo se detuvo. La oferta flotó en el aire. Sus ojos buscaron a su madre, y en ese instante vio que ella sonreía con tristeza. Luis, elige. Todo dependía de su decisión. La oscuridad palpitaba ávida a su alrededor, mientras la luz parecía tambalear en su fuerza. La elección estaba hecha. Pero ¿sería capaz de renunciar a su madre para salvarse? La respuesta se escurrió entre sus dedos mientras la luz se desvanecía lentamente. La habitación comenzó a cerrarse, y su mundo se oscurecía de nuevo. Pero en el caos de emociones superpuestas, notó algo entre las sombras. Una figura más se alzaba frente a él, un rostro conocido, pero aún más aterrador. Esto no ha terminado, Luis. La voz era un eco familiar que resonaba como una amenaza. El terror en su estómago se volvió un miedo visceral. ¿Qué más le aguardaba la oscuridad? ¿Quién sería esa nueva figura? La respuesta se movía en la bruma, acercándose mientras el frío se filtraba en su piel. No te atrevas a mirar, pensó Luis, pero su corazón parecía tener un ritmo propio, llevándolo sin control hacia el abismo de la oscuridad. Ahora, más que nunca, estaba atrapado entre dos mundos, sin saber cuál era el verdadero peligro. A través de la oscuridad, una risa familiar resonó. Era su hermana, Sofía, quien había desaparecido años atrás en un accidente que nadie podía explicar. Luis la había llorado tantas noches que su presencia ahora era un eco de su dolor. ¿Qué haces aquí, Luis?, preguntó, su voz suave como el susurro del viento. Sus ojos destellaban con una tristeza que hundía el corazón. Sofía. Luis apenas podía creerlo. Aliviado, dio un paso hacia ella, pero la oscuridad lo retuvo como si un par de manos invisibles lo sujetaran. No, no te acerques, gritó sintiendo como el horror lo atravesaba. Sofía sonrió, pero su sonrisa se retorcía, deformándose en algo grotesco. No soy lo que crees, hermano. Vine para advertirte. La luz que te atrajo no será suficiente. La habitación vibró con su voz mientras una sombra se movía más allá de ella, aumentando el terror en el pecho de Luis. ¿Qué quieres decir?, preguntó, dando un paso atrás, luchando contra las garras invisibles que se aferraban a él. La risa de don Ricardo se unió a la de Sofía, formando un coro de burlas que calaron en su espíritu. No hay salvación donde vas, Luis. Solo otros que han caído como tú. Luis sentía un sudor frío resbalando por su frente. Suéltame, gritó, luchando, pero su voz apenas era un susurro. Las sombras se arremolinaron más agresivas, como si esperaran de él un movimiento, una decisión. No hay decisiones correctas aquí, dijo Sofía, su rostro transformándose, cada facción distorsionándose en un horror que Luis jamás podría imaginar. Solo un sacrificio. En un instante de claridad, comprendió que ella no era realmente Sofía. Era una ilusión, un señuelo creado por la oscuridad para hacerlo dudar. Recordó que la verdadera Sofía siempre le había enseñado a ser valiente, a no dejarse llevar por las apariencias. Eres solo un producto de esta oscuridad, bramó con determinación, su voz resonando contra el eco del terror. Las sombras se agitaron, titubeando ante su rechazo. La figura de Sofía se estremeció, tomando una forma aún más aterradora, con ojos vacíos que lo miraban fijamente. «¿Jones dejarás que tu madre sufra, solo por tu egoísmo?», preguntó, deslizándose más cerca. La sala se llenó de un repulsivo hedor, como si la misma esencia de la desesperación impregnara el aire. La risa de don Ricardo se apagó y por un momento, todo se volvió silencio. Luis sintió el peso de la oscuridad presionando en su pecho, casi como si le gritara que dejara ir, que entregara su alma sin resistencia. «Recuerda, hay un precio que pagar», le susurró la voz de su madre, distante y temblorosa en su mente. La elección se tornaba más oscura en su interior, una decisión que amenazaba con devorarlo. «Basta», gritó cerrando los ojos brevemente tratando de visualizar la luz del medallón, aferrándose a esa chispa de esperanza.
Pero cuando los abrió vio a Sofía y a don Ricardo fusionándose, ambos tomando formas grotescas, retorciéndose hacia él, desplazando el aire con susurros como un duelo de ecos. De pronto la figura conocida se partió, revelando más sombras. Un grupo de rostros se alzó tras Sofía, otros que había perdido, sus ojos vacíos mirándolo con una mezcla de tristeza y enojo. Eran almas perdidas, víctimas de la oscuridad, que ahora buscaban su compañía. «Únete a nosotros», Luis murmullaban al unísono, y cada palabra era como un gancho que se anclaba en su corazón. El terror en el estómago de Luis se volvió un torbellino. ¿Podría resistirse a la llamada? La negrura parecía tener fuerza sobre él, seduciéndolo a aceptar su destino. No, gritó con todas sus fuerzas, el medallón brillando levemente mientras la luz comenzaba a cruzar por primera vez, dispersando un poco de las sombras. Tu tiempo se acaba, Luis. La voz de don Ricardo sonó a sus espaldas, amenazante y helada. Tienes que elegir. La luz que brotaba del medallón empezó a desvanecerse, y en su fragilidad, Luis comprendió que no solo se trataba de él. Era su madre, Sofía, y todas esas almas atrapadas pidiendo socorro. No voy a dejar que esto termine así, gritó extendiendo las manos hacia la luz, buscando la forma de liberarlas a todas. Pero no había vuelta atrás. La oscuridad lo envolvió aún más, un ciclón de terror en el que la luz apenas podía brillar. La habitación tembló mientras la risa se transformaba en gritos agonizantes. Esto no ha terminado, Luis. La voz se intensificó adentrándose en su mente. ¿Qué haría ahora? El precio de su elección aún estaba en el aire, colgando. ¿Y así elegiría un camino oscuro o buscaría una forma de rescatar su propia alma? El final se acercaba, más oscuro que nunca. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor como un manto que lo ahogaba. Luis se sentía atrapado, cada vez más encerrado en un laberinto de sombras inquietantes. Los gritos habían dejado de resonar, sus ecos se habían convertido en murmullos que lo rodeaban, como serpientes deslizándose en la bruma. En su mente retumbaba la advertencia de Sofía, pero sus palabras estaban enredadas con la angustia y el dolor que había sentido por años. Solo un sacrificio, repetía, cada vez más fuerte. Luis cerró los ojos buscando aquella luz tenue del medallón que todavía latía, un pequeño faro en medio del mar de oscuridad. Debo encontrar una salida, murmuró, respirando hondo, y mientras lo hacía, notó cómo la luz del medallón parecía volverse más intensa, pero también más frágil. Con un esfuerzo casi sobrehumano, comenzó a moverse hacia la dirección de la luz. Pero las sombras, ahora más densas y agresivas, se abalanzaron sobre él, intentando detener su avance. Te queremos aquí. La voz de Sofía resonó de nuevo, ahora más angustiosa, como si el dolor se hubiera apoderado de ella. El mundo a su alrededor se tornó turbio, y las formas distorsionadas de aquellos que había amado se acercaban, extendiendo manos frías y no corpóreas hacia él. Sus labios se movían, butando palabras que no podía comprender, pero el mensaje era claro, necesitaban que se uniera a ellos. Luis sintió que su corazón se aceleraba. Un sudor helado le corría por la espalda mientras luchaba contra la tentación. La desesperación de esas almas atrapadas se adhirió a su piel como un sudario, casi disuadiéndolo de su camino. En ese instante la oscuridad se cernió sobre él, abrumando su voluntad. No puedo, balbuceó, sintiendo la presión del horror cerrándose a su alrededor. De repente un brillo fugaz cortó la penumbra. El medallón, vibrando con una energía renovada, lo iluminó. Luis lo sostuvo frente a él y la luz se expandió, dispersando a las sombras momentáneamente. A lo lejos vio un rostro familiar entre las almas, una figura que parecía contener un poco de esperanza. Luis, no te rindas, dijo la imagen de su madre, aunque su voz sonaba distante, atrapada en las redes del terror. Madre. Luis exclamó haciendo un esfuerzo sobrehumano para abarcar la imagen, pero al intentar acercarse, las sombras se agitaron, reclamando su atención rápidamente. Aquí estaban todos aquellos que había perdido, atormentados, gritando su nombre. Luis, ayúdanos. No te vayas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba, cada bando tirando de su voluntad. Él se encontraba en el centro del remolino, un peón en un juego mucho más grande. Resiste, hijo, la voz de su madre reverberó por su mente, brindándole el coraje que necesitaba. Recordó las risas, las noches de cuentos, la calidez de su abrazo. No voy a dejarte, gritó, pero sus palabras se perdieron entre los gritos de los demás.
El medallón, aún en su mano, comenzó a romper las sombras que lo sujetaban, revelando la salida. Pero para alcanzarla, debía sacrificar algo más que su miedo. Lo haré. Luis, con determinación renovada, sintió como el poder del medallón llenaba su ser. Se sintió como un faro de luz en medio de la oscuridad, una chispa iluminando la noche. Con fuerza empezó a avanzar hacia el grupo de almas perdidas, el destello lo guió, abriéndose camino hacia la salvación. Y cuando estaba a punto de alcanzarlos, sintió un tirón. La risa de don Ricardo reverberó a su alrededor. No te dejaré escapar tan fácilmente, Luis. Era un tono retador, casi burlón, como el eco del fin de su esperanza. Todo se volvió negro una vez más. Solo había más gritos, más sombras. Estaba atrapado en un ciclo sin fin. La luz vacilaba, luchando por mantenerse firme, y sus ojos se empaparon de desesperación al ver la puerta cerrarse ante él. ¿Y si no hay salida? Fue en ese momento cuando Luis decidió. No importa el precio. Con una última mirada al cielo, se lanzó hacia lo desconocido, hacia el abismo que prometía tragarse su alma. Pero antes de que pudiera dar el paso final, una voz suave, casi un susurro, llegó a sus oídos: Luis, el tiempo no juega a tu favor. Las sombras comenzaron a reír nuevamente, un rastro sombrío que prometía que todo estaba lejos de terminar. En ese instante se dio cuenta de que habría más revelaciones, más sacrificios. ¿Qué debía dejar atrás para salvar lo que amaba? La urgencia lo invadió. La pregunta flotaba en el aire, feroz y penetrante: ¿estaba dispuesto a perderse a sí mismo para encontrar la esperanza? La oscuridad lo envolvió como un frío abrazo que le quitaba el aliento. El medallón que antes brillaba con tanta intensidad, ahora titilaba como una estrella moribunda. Luis parpadeó intentando orientarse en un paisaje que parecía cambiar constantemente, como si las sombras quisieran jugar con él, mostrarle imágenes distorsionadas de lo que había amado y perdido. Con cada paso un retumbar de eco se hacía más fuerte, el llanto de su madre, los gritos de Sofía, y la risa burlona de don Ricardo. Se sentía en un campo de batalla emocional, entre la lucha de sus recuerdos y las amenazas oscuras que se cernían sobre él. No hay más tiempo, repetía en su mente como un mantra que intentaba forzar su voluntad. De repente una nueva forma se dibujó ante él. Era una silueta difusa, pero sus ojos resplandecían con un fuego que lo paraba en seco. Luis, susurró la figura, y el eco pareciera arrastrar consigo la desesperación que lo rodeaba. Era Sofía, su rostro pálido y tembloroso, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda que lo atravesaba. ¿Por qué no te alejas? Solo hay sufrimiento aquí. No puedo dejarte, dijo Luis, la voz temblorosa, luchando contra el tirón de las sombras que anhelaban devorarlo. No te dejaré. Sofía alzó una mano, su gesto parecía una súplica. No entiendes, el sacrificio no solo es por ellos, es por ti. Siempre ha sido por ti. La distancia entre ellos se hizo frágil, y aunque el medallón iluminaba su rostro, las sombras la rodeaban y la arrastraban hacia un abismo oscuro. Luis sintió un estallido dentro de él. No puedo salvarme si te arrastro conmigo, gritó, su aliento cargado de pánico y una mezcla de amor y culpa. Las mentes atormentadas que lo rodeaban comenzaron a acercarse, queriendo alimentarse de su agonía. ¿Qué más necesitas escuchar para liberarte? Preguntó Sofía, pero la desesperación nubló sus ojos. No puedo perderte. La luz del medallón parpadeó, ahora una chispa errante en la tormenta. Las sombras se lanzaron hacia él, tomando formas cada vez más grotescas y amenazantes. ¿Tu alma o tu libertad? Gritó una voz que resonaba como un trueno. Era don Ricardo. Entérate, Luis, aquí solo hay un camino, y es el del dolor. Un alma por un alma. Luis se sintió atrapado. La presión de las almas perdidas aumentaba, como un mar de manos heladas que intentaban arrastrarlo hacia abismos que jamás debería conocer. De pronto, en medio de la confusión, una imagen emergió. Aquella tienda de comestibles que solía visitar de niño, la calidez de su madre ofreciéndole su bocado favorito. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y un grito ahogado salió de su boca. No puedo perderme a mí mismo ni a ellos. Fue un instante, un parpadeo que lo llevó a cuestionar su propia existencia. Entonces, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Retumbó la voz, cada palabra como un golpe. El tiempo no juega a tu favor.
Luis sintió una ráfaga de claridad. ¿No puedo huir y salvar a todos? Preguntó, pero sabía la respuesta. Las sombras audaces comenzaron a reclamarlo mientras la luz del medallón se desvanecía. Debes decidir, Luis, repitió. El sacrificio no tiene vuelta atrás. Así, con el corazón latiendo en su pecho, hizo una elección desesperada. Estaré contigo, Sofía. Sé lo que sea necesario. Y en ese momento de entrega, las sombras se lanzaron sobre él, y el grito desgarrador de Sofía resonó en la oscuridad. Mientras todo se desvanecía en un caos de dolor y promesas rotas, Luis sintió que el mundo se disolvía. El medallón brilló un último segundo, emitiendo un destello que lo envolvió en un destello de luz y caos. La oscuridad se calmó y al abrir los ojos, se encontró en un lugar extraño. Un paisaje desolado, una especie de paraíso marchito, donde los ecos de risas y llantos se mezclaban en el aire pesado. Algo no estaba bien. Delante de él, una figura se insinuaba entre la niebla. Era su madre, pero algo en su sonrisa era inquietante. Ella se acercó lentamente, sus ojos centelleantes observando cada movimiento. Luis, has llegado tarde. El sacrificio siempre tiene un precio, dijo ella, mientras el cielo comenzaba a ponerse negro. La desesperación lo invadió nuevamente. ¿Qué he hecho?, murmuró sintiendo que un nuevo horror se cernía sobre él. Y mientras la sombra de don Ricardo se alzaba nuevamente detrás de su madre, el verdadero juego parecía haber comenzado. ¿Qué precio pagaría ahora por querer salvar a los que amaba? ¿Qué sombras volverían a reclamar su alma? La risa resonó en la distancia, y Luis comprendió que esto era solo el comienzo de su peor pesadilla. La figura de su madre se perfiló aún más entre la neblina espesa. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si cada palabra que ella pronunciaba estuviera cargada de un veneno sutil. Llegaste aquí porque elegiste, hijo. Todos los caminos elegidos tienen consecuencias. Mientras ella hablaba, Luis notó cómo la sonrisa de su madre se estiraba de manera antinatural, como si sus labios fueran de goma, tratando de ocultar algo mucho más oscuro que la tristeza. ¿Pero qué precio he pagado? La voz temblorosa de Luis resonó en el vacío. Tentáculos de sombras comenzaron a salir del suelo, buscando sus pies como serpientes ansiosas. Desde el abismo, unas risas burlonas comenzaron a emanar, y el aire se tornó pesado, casi irrespirable. Eran ecos de una risa que Luis creyó recordar. Por cada decisión valiente existe un sacrificio que exigir, dijo su madre, señalando las sombras que ondulaban a su alrededor. Este lugar es su hogar ahora. Aquí se recuperan las almas perdidas, las que tú no salvaste. Cuando las sombras se agruparon, Luis vio rostros conocidos entre ellas, amigos, vecinos, incluso antiguos conocidos de su infancia. Cada uno luchaba en silencio por liberarse, por salir a la luz. No. Esto no es justo. Yo no, su voz se atascó en su garganta. Era un grito ahogado, una súplica en medio del horror. ¿Te sorprende? Los sacrificios que haces por otros a menudo tienen consecuencias que nunca esperaste. La sonrisa de su madre se amplió, y su voz se volvió un eco de dulzura y venomoso desdén. Quisiste salvarlas a ellas y ahora ellos buscan su propia libertad a expensas tuya. Luis giró su mirada hacia las sombras, sus almas perdidas clamando en un lamento. En un instante recordó el rostro de Sofía, su risa, aquel día puro dentro de la tienda de comestibles. No puedo permitirles que me atrapen, pensó, sintiendo su deseo de luchar latir intensamente en su pecho. Sin pensarlo comenzó a correr, esquivando las manos de las almas que lo querían arrastrar hacia el abismo. En su camino, un ruido sordo resonó a sus espaldas, un retumbar sobrenatural que lo instaba a mirar atrás. Era don Ricardo emergiendo de la oscuridad como un espectro temible. Su risa resonaba, y su voz vibraba con poder. Buena suerte, Luis. Aquí solo los perdedores luchan por el perdón. Luis se volvió de golpe, luchando contra el pánico que comenzó a encapsularlo. No podía dejar que eso lo atrapara nuevamente. Las imágenes de su madre y don Ricardo en la oscuridad lo despertaron. Tenía que encontrarse con Sofía. Si la había elegido, debía luchar por su esencia, aunque eso significara entrar al corazón mismo de la oscuridad. El paisaje a su alrededor empezaba a distorsionarse, convirtiéndose en un escenario familiar pero retorcido.
Las calles de su infancia se tornaron en un laberinto, cada de las dando vueltas y giros sin sentido, al igual que sus pensamientos. Las voces de los perdidos comenzaron a murmurar, entrelazándose con las suyas, convirtiéndose en un canto que penetraba su mente. ¿Dónde está Sofía?, gritó, sintiendo que el medallón se llenaba de un resplandor tenue ante su llamada. Pero la respuesta nunca llegó, solo ecos vacíos se devolvían a él, risas crueles y gritos de ansiedad. Sofía. De repente un destello plateado apareció ante él en el suelo. Era el medallón, más brillante que antes. Es vuestra esperanza, pero también tu condena, susurraron las sombras. A medida que se agachaba a recogerlo, las sombras avanzaron a su alrededor, sedientas de posesión. Con el medallón en su mano, la luz comenzó a expandirse, creando una barrera entre él y las sombras, pero no podía sostenerla por mucho tiempo. Luis resonó la voz de su madre, pero esta vez se sintió diferente. No dejes que te atrapen, hay un camino si decides arriesgarlo todo. El grito de Sofía brotó en su mente, resonante en su ser. Apúrate. Lucha. La figura de su madre se desvaneció en el aire cargado de ecos, y con la urgencia apremiante, Luis comprendió que no se trataba solo de liberar las almas, sino de liberarse a sí mismo. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la tierra tembló una vez más. Luis sintió que el suelo se abría, y una voz chillona se alzó desde las profundidades. Tu sacrificio es necesario, joven. El verdadero final está apenas comenzando. Mientras le gritaban desde las profundidades lo que él debía sacrificar, los ecos de Sofía se desvanecieron, y Luis comprendió que debía actuar rápido, o sería tragado por las sombras para siempre. ¿Se atrevería a hacer lo que nadie más se había atrevido y arriesgarlo todo por los que había perdido, o caería también él en la oscuridad eterna? El medallón brillaba con fuerza, despidiendo una luz que atraía tanto a los perdidos como a los oscuros. Y así, sin saber qué camino tomar, Luis comprendió que el verdadero terror había solo comenzado. Luis se encontró en medio de un abismo, con 1000 voces a su alrededor clamando su nombre. Las sombras se habían aglomerado, y el sonido del viento era un murmullo de desesperación que intentaba arrastrarlo hacia su perdición. Su piel parecía arder, sus manos temblaban al sostener el medallón, la única luz que le quedaba. Debo decidir, se decía a sí mismo, su mente atacada por las imágenes de su madre y su hermana. El sacrificio que había visto, el juego oscuro de don Ricardo, todo lo había traído hasta aquí. La angustia de los desdichados era un eco constante, cada instante se sentía como un puñal hiriéndolo desde adentro. Recordó las risas, los abrazos, cada momento que lo conectaba con ellos. Luis, resonó la voz de Sofía, y al escucharla sintió que un hilo de esperanza surgía entre las sombras. No temas, busca la luz en este horror. Los ecos de la desesperanza intentaban ahogarlo, pero la luz del medallón pulsaba con fuerza. No puedo dejar que me frenen, gritó, hundiendo los dedos en el pequeño artefacto que brillaba entre sus manos. Las sombras rebosaron de furia, como un mar rebelde que quería arrastrarlo a la profundidad infinita. De repente una figura tomó forma en medio de la negrura. Era don Ricardo, sus ojos resplandecían con una maldad contagiosa, mientras se reía. Creíste que podrías irte sin enfrentar las consecuencias, ¿verdad? Luis sintió el terror palpable bajo su piel, la voz de su madre resonando en su memoria le dio fuerza. No me detendrás. Su voz retumbó con poder, mientras un destello de luz emanaba del medallón, empujando a las sombras hacia atrás, aunque aún intentaban enredarse en su cuerpo. La luz se expandió y cuando la oscuridad reculó, Luis se dio cuenta de que podía avanzar. Hazlo, Luis. No te detengas. Sofía y su madre instaban desde el fondo de su corazón, un concierto de amor y coraje que le daba alas. Con cada paso que daba hacia la luz, las sombras se arremolinaban, pero él estaba decidido. Las manos de aquellos que había perdido se extendían hacia él, desesperados, como ríos de almas atrapadas que buscaban su redención. Este es tu destino, Luis. Libre a los perdidos o queda uno más para siempre, resonó la voz de don Ricardo, llena de burlas. No. No dejaré que esto me consuma, gritó. La luz del medallón se intensificó y las sombras se encogieron, su poder disminuía. No se puede terminar así, por lo que han hecho por mí, por el amor que me dieron. Sentía cada palabra en su ser, como si se lanzara al abismo, pero la luz lo guiaba, y la presión de lo oscuro se aflojaba poco a poco. Una imagen se coló entre sus pensamientos.
La risa de su madre entre las arboladas de su infancia, la calidez de sus abrazos, y recordó el significado de la familia. Todo lo que había luchado por proteger, su madre, Sofía, cada uno merecía salir de esta oscuridad. Con un grito desgarrador, su voz se alzó. Liberaré a todos aunque me cueste el alma, sintió el medallón retumbar en su pecho, y en ese instante de enfrentamiento, la luz lo abrazó por completo. Una explosión de luminosidad desató una ola que arrastró a las sombras hacia atrás, mientras la figura de don Ricardo se desvanecía, gritando. La elección ha sido tuya, siempre lo fue, la voz de su madre resonó, y en ese canto armonioso, Luis sintió como el verdadero sacrificio se forjaba en su corazón. No estaba solo. Las almas perdidas comenzaron a ascender, brillar con una luz propia, mientras él las guiaba hacia la liberación. Luis extendió sus manos, el medallón vibrando poderosamente, y en una explosión de luz, vio cómo cada alma encontraba su camino hacia la paz. El horror que había invadido su vida comenzaba a desvanecerse, vivía en el sacrificio de sus seres queridos, y en el amor inquebrantable que ahora lo envolvía. Mientras la oscuridad se desintegraba y las risas de las almas llenaban el aire con ecos de vida, la figura de su madre apareció una vez más. Lo lograste, hijo. Estás a salvo. Luis sintió que su alma se alzaba, un peso que antes lo ahogaba se desvanecía y para su asombro, ella sonrió. Esto es solo un nuevo comienzo, le dio un abrazo y se desvaneció en la luz, llevándose consigo la sombra de su pasado. Luis permaneció un momento sintiendo el cambio, la liberación y la paz que emañaba de su ser. No todo estaba perdido. La luz del medallón brillaba con aún más fuerza y, mientras el horizonte se iluminaba, celebró que el sacrificio valía la pena por aquellos que realmente importan. De vuelta a su hogar, sintió que podría volver a empezar, sin más sombras acechando en su camino. Y así, liberado del abismo, sabiendo que los sacrificios se transforman en esperanza, Luis caminó hacia un nuevo amanecer, su corazón pulsando con amor, y la certeza de que su vida apenas comenzaba. No esperes, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan este final. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan visitar este mundo. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no te lo pierdas.